¿Puede una melodía romper el silencio más profundo? ¿Alguna vez has sentido que tu voz, tu verdadera esencia, es solo ruido de fondo para el mundo? En el corazón de un opulento parque de Madrid, bajo la sombra generosa de los castaños de Indias, se sienta Samuel. El aire de la tarde es una mezcla compleja, un perfume de tierra húmeda recién regada que se enreda con las costosas fragancias que emanan de las madres jóvenes, mujeres de gestos medidos y sonrisas perfectas que empujan cochecitos de diseño como si fueran tronos en miniatura. Para ellas, y para casi todos los que cruzan las sendas de grava perfectamente rastrillada, Samuel es parte del paisaje, una figura estática y predecible. Su espalda, ligeramente encorvada, no solo soporta el peso de una vieja guitarra acústica, sino el de una vida entera que le ha negado sistemáticamente el lujo de la ligereza. Sus manos, grandes y callosas, surcadas por un mapa de líneas que hablan de trabajo y tiempo, no se limitan a pulsar las cuerdas, conversan con ellas en un lenguaje íntimo y secreto. De la caja de resonancia, gastada por el roce de 1000 tardes como esta, emana un blues melancólico, una melodía sin letra que, sin embargo, lo cuenta todo. Narra historias de anhelo, de puertos lejanos, de amaneceres solitarios, y de una resiliencia forjada a fuego lento, sin aplausos. Es un sonido que se teje en el ambiente, una hebra más en el tapiz sonoro de la ciudad, fácilmente ignorada por oídos ocupados en el murmullo de las conversaciones triviales, el tintineo de las notificaciones de los móviles, y el eco de las risas infantiles. Samuel no espera nada. Toca para sí mismo, para el aire, para los fantasmas de su memoria. Y sin embargo, en esa música despojada de artificio, reside una verdad tan pura y tan cruda, que, si alguien se detuviera a escuchar, podría sentir el latido de un corazón que se niega a dejar de sonar. Pero nadie se detiene, no todavía. Esta escena, la del hombre invisible y su música sincera, no es un hecho aislado, es el eco de miles de historias que suceden cada día en las esquinas de nuestras propias vidas, historias de talento ignorado, y de almas que gritan en silencio. Son estas conexiones improbables, nacidas en los márgenes, las que tienen el poder de cambiarlo todo, de recordarnos que la verdadera magia no reside en lo grandilocuente, sino en los detalles que decidimos observar. Y tú, que estás ahí prestando atención, eres parte fundamental de este relato. Tu mirada le da sentido. Comenta desde dónde nos ves, y pulsa en suscribirse ahora. Es gratis y no sales del vídeo. Queremos que esta comunidad, la de los que sí se detienen a escuchar, crezca, y se haga más fuerte con cada historia. Porque mientras Samuel desgrana sus notas, la vida del parque sigue su curso con una indiferencia casi cruel. Un ejecutivo con un traje impecable pasa a su lado, hablando por teléfono en un inglés de negocios, su ceño fruncido ignorando por completo la banda sonora de su prisa. Dos adolescentes en patines eléctricos se ríen a carcajadas, envueltos en su propia burbuja de juventud y despreocupación, su música electrónica escapando de unos auriculares minúsculos. Incluso un perro, un golden retriever de pelaje brillante, trota felizmente sin dedicarle más que un vistazo fugaz. Para todos ellos, Samuel y su blues son menos que el viento, menos que el zumbido de un insecto. Son una nota de color desvaída en un cuadro que no tienen tiempo de admirar, una vibración en el aire que sus cerebros han aprendido a filtrar y descartar como irrelevante. Y en esa invisibilidad compartida por tantos, reside una poderosa verdad sobre el mundo que hemos construido. Cada tarde, con la puntualidad de un reloj suizo, justo cuando el sol de la tarde empieza a rendirse y tiñe de un oro melancólico las hojas de los árboles, aparece ella. Se llama Lila. Tiene 7 años, pero en su quietud parece contener una edad inmemorial. Es frágil, o al menos eso aparenta, como una delicada figura de porcelana que pudiera romperse al menor contacto. Su ropa, siempre de una pulcritud impoluta, con colores neutros y tejidos caros, no parece ropa de niña hecha para jugar y mancharse, sino más bien, una armadura, una declaración silenciosa de orden y control, en un mundo interior que se desmoronó. Sus ojos son la única parte de ella que parece verdaderamente viva. 2 pozos oscuros, enormes y profundos, que lo absorben todo con una intensidad casi dolorosa, pero en un silencio absoluto, impenetrable. Hace ya 2 años, después de un suceso familiar del que nadie se atreve a hablar en voz alta, un evento que fracturó su realidad y la sumió en un invierno perpetuo, Lila dejó de hablar. Su voz se apagó, se replegó en algún lugar recóndito de su ser, y desde entonces no ha vuelto a pronunciar una sola palabra.
Mutismo selectivo postraumático, sentenciaron los mejores especialistas que el dinero de su padre pudo encontrar en Ginebra y en Boston. Un diagnóstico elegante y costoso para un silencio simple y devastador. Cada tarde, se desliza por los caminos del parque sobre su patinete de aluminio pulido, un objeto moderno y veloz que contrasta con su quietud interior. No sonríe, no llora, no muestra emoción alguna. Simplemente se mueve, observa y calla, una pequeña espectadora de un mundo del que ya no se siente parte. Pero, ¿qué busca en su recorrido diario? ¿Qué enigma intentan resolver sus ojos mientras escanean, sin detenerse en nada, el ir y venir de la gente? Su padre la sigue a una distancia prudencial, pero su presencia es una sombra densa y palpable. Es Arturo Vargas, un magnate de la construcción, un hombre acostumbrado a doblegar el acero, el hormigón y la voluntad de otros hombres. Su fortuna es tan vasta y sólida como su impaciencia. Ama a su hija, de eso no hay duda, pero la ama con la desesperación controladora de quien se enfrenta a un proyecto que se ha salido del presupuesto y del plazo de entrega. Para él, cada visita al parque no es un momento de ocio sino una misión, un ejercicio de normalidad forzada que debe ejecutarse con precisión militar. Su mandíbula está permanentemente tensa, un músculo contraído que delata la presión interna que soporta. Sus gestos son bruscos, eficientes, desprovistos de cualquier ternura superflua. Supervisa a Lila mientras se desliza en su patinete con la misma intensidad con la que supervisaría la cimentación de un rascacielos, buscando fisuras, grietas, cualquier señal de progreso o de derrumbe. En su mente, la recuperación de Lila es un problema de ingeniería que requiere la aplicación de los recursos adecuados para obtener un resultado predecible. Y en ese paisaje cuidadosamente analizado, Samuel y su guitarra no son más que un elemento discordante, un obstáculo visual, un trozo de mobiliario urbano humano que hay que rodear. Arturo ni siquiera lo registra como persona. Su cerebro, entrenado para identificar activos y pasivos, lo clasifica instantáneamente como ruido y lo descarta. Su mundo es un universo de cifras, contratos y soluciones lógicas, y en él, no hay espacio para la música melancólica de un hombre anónimo sentado en un banco. La tarde se vuelve de repente gris, plomiza, como si el cielo se hubiera contagiado de la tristeza que flota en el aire. Una llamada urgente hace vibrar el teléfono en la mano de Arturo. Es el tipo de llamada que no se puede ignorar. Se aparta unos pasos dando la espalda a su hija, y su voz adquiere ese filo de acero de quien mueve millones con unas pocas frases. Habla de plazos, de penalizaciones, de toneladas de hormigón. Su atención, ya de por sí fragmentada, se focaliza por completo en la crisis que se desarrolla a kilómetros de distancia, dejando a Lila en una pequeña isla de desatención. Y es en ese preciso instante, en esa grieta de la vigilancia paterna, cuando algo cambia. Lila se detiene. Su patinete de aluminio, hasta entonces en constante y silencioso movimiento, queda inmóvil a pocos metros del banco de Samuel. El leve chirrido de las ruedas al frenar sobre la grava es el único sonido que marca el momento. Samuel, absorto en su propio mundo, no la mira directamente, pero siente el cambio en la atmósfera, la repentina quietud en su periferia. Sus dedos, por puro instinto, abandonan el lamento del blues, y, sin una pausa consciente, empiezan a tejer una melodía completamente distinta. Es una nana sencilla, una pieza antigua que su propia abuela le cantaba en un idioma que ya casi nadie recuerda. Una melodía que no habla de pérdida, sino de refugio. No de anhelo, sino de calma. Es un sonido íntimo, cálido, que se abre paso a través de la tensión del parque como una pequeña llama en la oscuridad. ¿Podrá una canción tan frágil, un simple susurro de cuerdas, atravesar el muro de silencio, que ni la ciencia ni el dinero han podido siquiera arañar? El mundo se detiene. La nana de Samuel, una melodía tejida con los hilos de la memoria y la ternura, flota en el aire denso y gris. No es una actuación, es una ofrenda, un recuerdo hecho sonido. Lila, que había permanecido inmóvil como una estatua, levanta lentamente la vista. Sus enormes ojos oscuros, normalmente vacíos o escrutadores, encuentran un foco por primera vez en mucho tiempo. No miran el rostro de Samuel, sino sus manos. Se clavan en el movimiento de esos dedos callosos sobre el mástil gastado de la guitarra. Observa la danza de la piel oscura sobre la madera clara, la presión precisa sobre los trastes metálicos, la suavidad casi reverencial con la que acaricia las cuerdas para arrancarles esa vibración sanadora.
Es un espectáculo hipnótico, un lenguaje universal que no necesita palabras para ser comprendido. Y entonces, ocurre. En el rostro inexpresivo de la niña, en esa máscara de porcelana que lleva 2 años intacta, aparece una fisura. Es una microexpresión, un temblor casi imperceptible en la comisura de su labio inferior, una vibración minúscula que dura menos de 1 segundo, pero que contiene la fuerza de un terremoto. Es el primer indicio de una emoción, el primer signo de que, bajo el hielo, algo ha empezado a derretirse. A pocos metros, de espaldas a la escena, Arturo Vargas sigue moviendo su mundo con palabras, ajeno al hecho de que el universo de su hija, ese que ha intentado reconstruir con toda su fortuna y su poder, está a punto de ser sacudido hasta los cimientos, no por un equipo de especialistas, sino por la nana olvidada de un hombre invisible. Arturo termina la llamada con un chasquido seco, un sonido metálico que corta el aire. Al girarse, su rostro, todavía una máscara de severidad empresarial, busca la silueta familiar de su hija. La encuentra. Pero no está en movimiento. Está quieta, petrificada, con la mirada fija en él. En el músico. Una oleada de fría irritación le recorre. Es una parada no programada, una variable incontrolable en la ecuación perfectamente calculada de la tarde. Una distracción. Su vista barre a Samuel de arriba a abajo, no como a una persona, sino como a un obstáculo. La ropa gastada, la guitarra vieja, el sonido melancólico que ahora se siente como una intrusión en su perímetro de control. En su mundo de líneas limpias y resultados predecibles, Samuel es un error en el sistema, una anomalía que ha osado capturar la atención de su proyecto más importante, su hija. La música, que para Lila ha sido un puente, para Arturo es solo ruido. Ruido que debe ser silenciado. Con un suspiro que es pura impaciencia embotellada, empieza a caminar hacia ellos. Cada paso sobre la grava es un crujido agudo y deliberado, el sonido de la autoridad reclamando su territorio. Su mente es un torbellino de órdenes. Asterisco, ¿qué está haciendo? ¿Por qué mira a ese tipo? Es una pérdida de tiempo. Asterisco. Su sombra, larga y afilada, se proyecta sobre Lila mucho antes de que él llegue, un presagio de la interrupción que se avecina. Se detiene a su lado, una torre de lana cara y frustración contenida. No mira a Samuel, reconocerlo sería concederle una importancia que, en su universo, no posee. Su atención se centra exclusivamente en la nuca de su hija. Lila, vámonos, dice. Las palabras no son una petición. Son una orden, afilada y fría como el bisturí de un cirujano, diseñada para cortar el hechizo. Y justo en ese instante, la última nota de la nana se desvanece en el aire gris, dejando un silencio que pesa más que cualquier sonido. Pero Lila no obedece. En lugar de eso, gira la cabeza, muy despacio, con una fluidez que parecía haber perdido para siempre. Sus ojos, que ya no son pozos vacíos, se clavan en los de su padre. Hay en ellos una luz nueva, una pregunta, una exigencia. Abre la boca, los labios secos se separan con un esfuerzo visible. Y entonces, con un hilo de voz que suena a óxido y a milagro, una voz que Arturo creía haber enterrado bajo capas de diagnósticos y desesperanza, pronuncia una única palabra. No es papá, es... Canta. Si este giro te ha sorprendido, deja tu like y ayuda a que la historia llegue más lejos. El mundo de Arturo se detiene. El teléfono, que aún sostiene, casi se le escapa de la mano. Esa palabra, canta, es una llave que hace saltar por los aires una puerta que él creía sellada con hormigón. Es una detonación que demuele los cimientos de su realidad ordenada, y en medio del shock, mientras la gratitud y la desconfianza comienzan una guerra silenciosa en su interior, una cosa queda clara. No dejes que esta historia se detenga aquí. Compártela con alguien que necesite escuchar esto ahora. El mundo de Arturo se detiene. El teléfono, que aún sostiene, casi se le escapa de la mano, frío y pesado como un ancla. Esa palabra, canta, no es solo un sonido, es una detonación que demuele los cimientos de su realidad ordenada. Por un instante, una oleada de pura y salvaje alegría amenaza con ahogarle, la gratitud por el milagro que creía imposible. Pero es solo un destello. Inmediatamente, la lógica fría y el prejuicio, los viejos generales de su alma, toman el control. Su mirada se desvía de Lila, y se clava en Samuel.
no con agradecimiento, sino con el recelo de un ingeniero que encuentra una grieta inexplicable en su estructura. ¿Por qué este hombre? ¿Por qué su música ha logrado lo que sus clínicas suizas y sus terapeutas de renombre ni siquiera rozaron? En su mente, el milagro se transforma en un problema, una variable incontrolada que debe ser analizada, contenida y, si es necesario, eliminada. No dejes que esta historia se detenga aquí. Compártela con alguien que necesite escuchar esto ahora. La palabra canta queda suspendida en el aire, frágil y a la vez tan densa que parece tener peso propio. Para Arturo, es como si el mundo entero se hubiera silenciado para escucharla. El murmullo del parque, las risas lejanas, el zumbido del tráfico, todo se desvanece. Solo existe esa sílaba, un eco que resuena en las cámaras vacías de su esperanza. Ve el rostro de su hija, y por primera vez en 2 años, no es un lienzo en blanco. Hay una luz en sus ojos, una intención, una conexión con el mundo que él creía rota para siempre. Una parte de él, el padre, quiere caer de rodillas, abrazarla y llorar, pero la otra parte, el constructor, el hombre que doblega el mundo a su voluntad, se revela. El milagro no ha llegado a través de sus canales, no lleva el sello de su control. Ha surgido de la nada, de las manos sucias y la guitarra vieja de un desconocido. Y eso, para Arturo Vargas es inaceptable, el desorden le aterra más que el silencio. Su decisión es instantánea, ejecutada con la frialdad de quien cierra un trato millonario. Ignora a su hija por un segundo y se planta frente a Samuel, que ha bajado la guitarra, y observa la escena con una calma impenetrable. Arturo saca su cartera, un gesto automático, su solución universal para todos los problemas. ¿Cuánto? Pregunta. La voz áspera. ¿Cuánto por venir cada día, a esta misma hora, y tocar eso? Ponle un precio. Lo que sea. No está pidiendo un favor, está comprando un servicio, un activo. Pero Samuel no mira el dinero. Sus ojos, profundos y cansados, se posan en Arturo, y con una suave inclinación de cabeza, responde en voz baja. No está en venta, señor. El rechazo es tan tranquilo y definitivo, que desarma a Arturo por completo. Es como golpear una pared de granito con los puños desnudos. Asterisco. ¿Todo el mundo tiene un precio? Asterisco, piensa Arturo, mientras una rabia fría empieza a hervirle en las venas. Asterisco. Solo hay que encontrar la cifra correcta o la palanca adecuada. Asterisco. Para él, la negativa de Samuel no es una cuestión de principios, sino un error de cálculo en la negociación. En los días siguientes Arturo despliega su arsenal. Intenta de todo. Envía a uno de sus asistentes con una oferta por escrito, una cifra con tantos ceros que resulta obscena. La oferta es rechazada sin más. Ordena una investigación discreta sobre Samuel, buscando un punto débil, una deuda, una familia a la que presionar. No encuentra nada. Samuel es solo Samuel, un hombre con una guitarra en un banco del parque. La frustración de Arturo se convierte en una bestia enjaulada. Se siente impotente, una sensación que no ha experimentado desde su infancia. Una tarde, después de otro rechazo silencioso, explota. Se acerca a Samuel, su sombra cubriéndolo por completo. No sabes con quién estás tratando, si sea, la amenaza apenas velada. Pero Samuel simplemente levanta la vista, y su mirada no contiene miedo, solo una profunda e incomprensible tristeza. Derrotado, Arturo se da la vuelta, listo para arrastrar a Lila de allí, para volver a sus especialistas, a su mundo de soluciones que se pueden comprar y medir. Pero al girarse, se congela. Lila ya no está a su lado. Ha dado 2 pasos, 2 pequeños y temblorosos pasos que la han alejado de la órbita de su padre, y la han acercado al músico. No dice nada. Simplemente extiende una mano, sus pequeños dedos apenas rozando la madera gastada de la guitarra de Samuel. Es un gesto de una pureza devastadora, una elección. Arturo lo ve todo en un instante. La mano de su hija buscando consuelo, la mirada serena de Samuel aceptando el gesto y su propia figura, impotente y furiosa, al margen de ese círculo de luz. Si estás sintiendo cada momento de este viaje, deja un corazón en los comentarios para que yo lo sepa. Ese instante congela a Arturo. La imagen de la mano de su hija sobre la guitarra, un puente frágil y luminoso entre 2 mundos que él no puede tocar, es un golpe sordo en el centro de su alma. Ha agotado todos sus recursos. El dinero, las amenazas, la lógica implacable que rige su imperio, todo se ha estrellado contra la serena dignidad de un hombre y la silenciosa elección de una niña. Es el jaque mate.
El hombre que construye rascacielos se da cuenta de que no sabe cómo construir un puente hacia su propia hija. Es un callejón sin salida, el fracaso más absoluto y silencioso de su vida. Y ahí, en el fondo de ese pozo de impotencia, algo se rompe dentro de él. No con un estruendo, sino como el hielo que se resquebraja bajo el primer sol de primavera. Por primera vez en años, deja de calcular y empieza a ver. Ve la calma en los ojos de Samuel, una paz que él jamás ha poseído. Ve la luz en el rostro de Lila, una conexión pura, sin contratos ni condiciones. Y comprende con una claridad que le roba el aliento, que ha estado intentando comprar con fuerza bruta algo que solo se puede recibir como un regalo. Samuel, sintiendo el cambio en el aire, levanta la vista y sus ojos se encuentran con los de Arturo. No hay triunfo en su mirada, ni reproche. Solo una profunda y callada comprensión. Sus dedos, entonces, vuelven a las cuerdas. No es la nana. No es el blues. Es algo nuevo. Una melodía que parece nacer de ese mismo instante. Una pieza que habla de fracturas, y de la luz que se cuela a través de ellas. Una música que no pide nada, simplemente sana. Y Arturo se rinde. El peso que ha llevado en los hombros, la tensión en su mandíbula, la armadura que ha vestido durante años, todo se disuelve en el aire de la tarde. Una lágrima, y luego otra, trazan un surco en su rostro endurecido. No son lágrimas de rabia ni de frustración, sino de pura y abrumadora liberación. Llora en silencio por el tiempo perdido, por las palabras no dichas, por toda la música que nunca se detuvo a escuchar. Con un movimiento lento, casi reverencial, Arturo rodea el banco. No para enfrentarse a Samuel, no para llevarse a Lila. Se sienta en el otro extremo, dejando un espacio de respeto en el centro, donde su hija permanece de pie, con la mano aún sobre la guitarra. No dice nada. Cierra los ojos. Y por primera vez en una eternidad simplemente, escucha. El parque sigue su curso, pero en ese banco, el universo ha cambiado de eje. 3 almas, antes aisladas en sus propios silencios, ahora comparten el mismo aire, la misma melodía. No es una solución mágica, es algo mucho más poderoso. Un comienzo. Un recordatorio de que la verdadera curación no se impone, se encuentra en los lugares que nuestro orgullo nos impide mirar. En la música de un desconocido, en el toque de una mano pequeña, en el coraje de rendirse para poder empezar de nuevo. El botón rojo de suscripción está aquí debajo, al lado de mi nombre. Haz clic en él, y ven a la próxima historia. Porque a veces, para romper el silencio más profundo no se necesita un grito. Solo se necesita la valentía de detenerse a escuchar una canción susurrada en medio del ruido del mundo. El botón rojo de suscripción está aquí debajo, al lado de mi nombre. Haz clic en él, y ven a la próxima historia. Las tardes en el parque ya no volvieron a ser las mismas. Aquel banco se convirtió en un santuario. Arturo dejó de llevar el teléfono, dejó de mirar el reloj, y empezó a observar cómo la luz dorada se filtraba entre las hojas, aprendiendo a respirar al ritmo de la música. La voz de Lila regresó, no como un torrente, sino como un arroyo que encuentra su camino entre las piedras. Primero una palabra, luego una frase, luego una risa que era, en sí misma, la melodía más pura. Samuel siguió siendo Samuel, el hombre de la guitarra en el banco del parque, pero ya no era invisible. Su música no fue comprada, fue compartida. Y en ese compartir, Arturo Vargas, el hombre que levantaba imperios de hormigón, descubrió que las estructuras más sólidas, las que de verdad nos sostienen, no están hechas de acero, sino de hilos de compasión, de la valentía de reconocerse frágil, y de la simple y revolucionaria decisión de escuchar.